Distinguida concurrencia, buenas noches. La Academia Nacional de Medicina da su cordial bienvenida. En cumplimiento del Estatuto Institucional, el señor Presidente ha convocado esta noche a sesión solemne por el 134 aniversario de creación de la Academia Nacional de Medicina. La mesa de honor está presidida por el académico de número, doctor Agustín Issa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Lo acompaña el invitado, nuestro invitado, el académico de número, doctor Renato Alarcón Guzmán, quien tendrá a su cargo el discurso de orden. El doctor Raúl Urquizo Arestegui, decano nacional del Colegio Médico del Perú, y la académica de número, quien está saludándolos en este momento, además del doctor Óscar Pamo Reina, secretario permanente de la Academia Nacional de Medicina. En la sala saludamos la presencia de distinguidos exministros de Salud, el doctor Fernando Carbone Campoverde, el doctor Álvaro Vidal Rivadeneira, el doctor Hildauro Aguirre Sosa, decano del Consejo Regional 3 del Colegio Médico, el doctor Enrique Castañeda Saldaña, rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el doctor Luis Podestá Gavilano, presidente de ASPEFAN, la doctora María del Carmen Pecheira Benítez, presidenta de la Academia Peruana de Salud, el doctor Luis Villanueva Alegre, presidente de la Academia Peruana de Cirugía, la doctora Claudia Ugarte Tábara, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Continental de Huancayo, la doctora Elizabeth Rosario Rojas Rumril, superintendente de su salud, la doctora Carmen Macías Cló, directora de CEDRO. Se encuentra en la sala también representante de la Federación Médica Peruana. A continuación, procederemos a pasar lista simbólica de asistentes. Daniel Alcides Carrión. Hay quórum, señor presidente. Lo invito a abrir la sesión. Se abre la sesión. A continuación, solicito a los concurrentes ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional. Que faltemos al voto solemne que la patria le relevó. Que faltemos al voto solemne que la patria le relevó. Que faltemos al voto solemne que la patria le relevó. En su cima los Andes sostengan la bandera brindó mi color, que a los siglos anuncia eso, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Siempre, siempre, siempre,
faltemos al voto solemne que la patria de que relevó. Que faltemos al voto solemne que la patria de que relevó. Que faltemos al voto solemne que la patria de que relevó. ¡Viva! Solicito mantenerse de pie para observar un minuto de silencio en honor a la memoria del académico asociado, doctor Óscar Situ. Muchas gracias. Saludando la presencia de los distinguidos académicos honorarios, eméritos de número, asociados vitalicios, continuamos y a nuestro vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, continuamos nuestra sesión. A continuación, el secretario permanente, doctor Óscar Pamo Reina, dará lectura al acta de la creación de la Academia Nacional de Medicina y a la presentación del conferencista de esta noche. Buenas noches. Doctor Agustín Isa Stoll, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Renato Alarcón. Doctora Lucy López, distinguida concurrencia, distinguidas autoridades políticas, académicas, académicos, señoras y señores. Voy a dar lectura al decreto por el cual se crea la Academia Nacional de Medicina. Brevemente lo voy a poner en contexto. En el año 1883 se firma el Tratado de Paz con Chile y quien lo firma es el general Miguel Iglesias. Ustedes lo recordarán con cesión de territorio. Ídolos chilenos, inmediatamente se desencadena una guerra civil. El general Andrés Avelino Cáceres desconoce dicho tratado. Iglesias asume el poder de manera dictatorial en 1883, pero es depuesto en 1886. En 1884 ocurrió un impasse con la Facultad de Medicina, con el decano, el doctor Manuel Odriozola, no voy a dar los detalles, y fue destituido el decano y los profesores renunciaron a la Facultad de Medicina. El decano Odriozola y los profesores renunciantes formaron la Academia Libre de Medicina. Se hace énfasis en libre del poder político, porque esta era una institución netamente académica. Depuesto Iglesias, se forma una junta de gobierno que convoca a elecciones y es elegido el general Andrés Avelino Cáceres como presidente constitucional del Perú en 1886. Y es así que se dan las condiciones para que la Academia Libre de Medicina se convierta en una academia nacional.
de Medicina, a la par de lo que sucedía con la Academia Nacional de Medicina de Francia, de París. Recuerde que en aquella época la medicina peruana era una copia de la medicina francesa. Bien, entonces, doy lectura. El presidente constitucional de la República, por cuanto el Congreso ha dado la ley siguiente: el Congreso de la República Peruana, que la Academia Libre de Medicina, establecida en esta capital, por la importancia de sus trabajos científicos, por los servicios que está llamada a prestar al Estado como cuerpo consultivo, debe tener carácter oficial. Ha dado la ley siguiente. Artículo 1. Declárase Academia Nacional a la Academia Libre de Medicina de Lima. Artículo 2. La Academia Nacional de Medicina ejercerá las funciones de cuerpo consultivo de los poderes públicos en asuntos profesionales. Artículo 3. El carácter de institución oficial que por esta ley se confiere a dicha academia no la priva de su independencia en su organización y funciones. Comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento, dada en la Sala de Sesiones de Gobierno en Lima a 26 de octubre de 1888. Firman Manuel Candamo, presidente del Senado; Manuel María del Valle, presidente de la Cámara de Diputados; José Arias, secretario del Senado; y Teodomiro Gadea, diputado secretario. Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento, dado en la Casa de Gobierno en Lima a los 2 días del mes de noviembre de 1888. Firman Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, presidente de la República, y Adolfo Villa García Orellana, ministro de Justicia, Instrucción, Culto y Beneficencia. Bien, a continuación voy a presentar muy brevemente al doctor Renato Alarcón. Es harto conocido por todos ustedes. Él es médico psiquiatra de formación y de la tercera promoción de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, distinguido profesor emérito. Tiene diversas publicaciones en revistas, libros sobre su especialidad, la psiquiatría, y es un gran animador, me consta, N veces, sobre las reuniones culturales de toda índole, publicaciones, en general, por supuesto dentro de la universidad. Pero él siempre está presto a colaborar. Él se va a ocupar en esta vez con el discurso de orden que versa sobre la Academia Nacional de Medicina, historia, presente y futuro. Con ustedes el doctor Renato Alarcón. Muy buenas noches, distinguidos miembros de la Mesa de Honor, autoridades de nuestra Academia Nacional de Medicina, distinguidas autoridades de otras instituciones académicas universitarias, señores miembros de la Academia y de centros académicos en nuestro país, distinguidos colegas, amigos, señoras y señores. Deseo, en primer término, expresar mi profunda gratitud a la Junta Directiva de la Academia Nacional de Medicina por el honor que conlleva esta presentación. La conmemoración de un nuevo aniversario de la Academia
trae consigo no solo recuerdos de hechos y personajes históricos, sino fundamentalmente reflexiones en torno a la institución y sus objetivos, a su trayectoria de más de un siglo de realizaciones y reafirmaciones, a su compromiso inalienable con nuestro Perú. Una revisión histórica va, por cierto, más allá del mero recital cronológico para introducirse en el escenario de ideas y principios, de circunstancias y realidades que contribuyeron en su momento a la identificación de necesidades y a la materialización de iniciativas destinadas a su manejo y mejora. En ese sentido, permítaseme utilizar a manera de contexto común para la segunda mitad del siglo XIX y para estas primeras décadas del siglo XXI, una palabra que ayuda a describir y comprender las características de la situación imperante durante la concepción y creación de la academia y sus entidades precedentes y el momento actual que vive nuestro Perú. La palabra es crisis. La etimología griega del término incluye nociones de separación o división. Transferida al latín y luego a otros idiomas como el español, la palabra crisis refleja nociones de mutación procesal, de orden físico, histórico o espiritual. Dudas en cuanto a su continuación, modificación o cese. Situación dificultosa o complicada, muchas veces imbuida de escasez o carestía. El diccionario Webster añade eventos emocionalmente significativos o cambios radicales de estatus, momentos decisivos de inestabilidad e incertidumbre, de riesgos y cambios inminentes. El diccionario de Historia de las Ideas señala que la proliferación en el uso del término crisis confirma a este como rasgo saliente de la conciencia contemporánea en áreas sociales, políticas y económicas, con énfasis, nos dice, en las tres grandes fuerzas que constituyen la fábrica de la historia, es decir, cultura, educación y religión. Vale igualmente la pena resaltar la perspectiva del historiador suizo Jacob Burckhardt, el cual afirma que la fortaleza y aún el valor de una crisis no deben ser evaluados en las etapas iniciales de la misma, sino en base al potencial de las ideas y las pasiones que la nutren. Toda crisis es una oportunidad, aún a pesar de que muchos hablan hoy de una crisis permanente. Propongo, pues, que si bien hay diferencias sustanciales en cuanto al tipo y a la naturaleza de la crisis que precedió a la creación de la Academia Nacional de Medicina y a la que confronta hoy en día nuestro país, lo esencial en el contexto institucional que nos identifica y nos une es mantener enhiestos los principios e ideas sustanciales de nuestros fundadores, inspirarnos con su historia, utilizar siempre su trascendental presencia y hacer de su vigencia el incentivo constante de un futuro mejor. Historia, presencia y vigencia. Permítanme iniciar la travesía histórica mencionando un hito fundamental: la creación en 1787 de la Sociedad Amantes del País, inspirada por el gran Hipólito Unanue, institución en la que se agruparon todos los intelectuales, médicos, naturalistas, literatos y economistas de aquel entonces. A pesar de su breve existencia, plasmada en las páginas de El Mercurio peruano, esta institución sembró ciertamente valiosísimas semillas. La historia registra que fue en el período postrero de la época virreinal que la formación de médicos se benefició de la labor docente de figuras como Hipólito Unanue, Cayetano Heredia y Miguel de los Ríos. En 1843,
poco más de 2 décadas después de la proclamación de la independencia, se iniciaron labores de reforma de la enseñanza médica cuyos primeros frutos se plasmaron en la fundación de la Sociedad Médica de Lima, el 7 de septiembre de 1854, y su establecimiento oficial el 1 de febrero de 1855. En la inauguración de la Sociedad Médica de Lima, el doctor José Bravo enfatizó el carácter eminentemente peruanista de su misión, tarea que a la larga generó el valioso legado científico acumulado durante 20 años en las páginas de la Gaceta Médica de Lima. Concurrieron a la ceremonia de inauguración 21 médicos y científicos, incluido el ilustre naturalista Antonio Raimondi. No pudieron asistir otros 6 fundadores, entre ellos el respetado maestro Cayetano Heredia. En los 2 períodos de su existencia, 1854 a 1869 y 1874 a 1879, la Sociedad Médica de Lima tuvo actuación brillante y muy interesantes e ilustrativas discusiones sobre serios problemas de salud. Esta es una cita de las memorias, documentos que he consultado. Lamentablemente, su carácter no oficial restaba impacto a sus opiniones y pronunciamientos y eventualmente desapareció entre el cúmulo de calamidades que condujeron a la nefasta Guerra del Pacífico. En un discurso pronunciado en 1988, el doctor Uriel García habló de los aciagos abriles, de conflictos dentro de la universidad cuya autonomía se veía mellada por gobernantes indecisos y autoridades escurridizas, nombradas a dedo en reemplazo de las legítimas. Figuras como Odriozola fueron obligadas a renunciar y el Perú del período inmediato a la posguerra vivía una época dramática. Una masiva renuncia de docentes sanfernandinos condujo a la formación de la Academia Libre de Medicina, que, con el Monitor Médico como órgano de difusión, inició la etapa de la verdadera reconstrucción académica, que Uriel García llamó con justeza el alivio para el Perú yaciente. La Academia Libre de Medicina tiene como fecha de su fundación el 25 de octubre de 1884 y se inauguró oficialmente casi un año después, el 29 de julio de 1885. En su acta de fundación plantea encender un nuevo foco de luz y abrir un nuevo taller de trabajo científico. En su breve pero productiva existencia, la Academia Libre de Medicina estudió y evaluó con altos niveles de originalidad y pertinencia diferentes condiciones clínicas de la realidad sanitaria nacional. El gobierno del Perú convocó en diciembre de 1887 el primer Congreso Sanitario Latinoamericano, en el cual la Academia jugó un papel estelar en la formulación de normas político-sanitarias de avanzada, hablo comillas, para impedir la importación de enfermedades exóticas a la América del Sur. El 12 de agosto de 1888, en la sesión solemne de aniversario de la Academia Libre de Medicina, asumió la presidencia el doctor Celso Bambarén. En su discurso, el doctor Bambarén pidió al presidente de la República, general Andrés Avelino Cáceres, presente en la celebración, acompañado por su Consejo de Ministros y otras personalidades, entre comillas, proponer al soberano Congreso la elevación de esta academia al rango de Academia Nacional, por lo que vendrá recíproco honor a vuestro gobierno y a la academia. El gobierno acogió favorablemente el pedido y presentó el correspondiente proyecto de ley al Poder Legislativo, que lo aprobó el 25 de octubre de 1888. Así, el 2 de noviembre de 1888, la fecha de hoy, el presidente Cáceres firmó el decreto que declaró a la Academia Nacional de Medicina institución nacional,
cuya organización y proyecto de estatutos fueron sancionados 13 días después. La sesión de clausura de la Academia Libre de Medicina tuvo lugar el 10 de agosto de 1889 y las funciones de la Academia Nacional de Medicina como institución oficial comenzaron con una solemne sesión inaugural el 22 de diciembre del mismo año. La segunda parte de esta conferencia intenta establecer claramente la presencia de la Academia Nacional de Medicina en la vida del Perú a lo largo de más de un siglo y medio de existencia. Nuestra institución ha sido siempre consciente del trascendental valor testimonial e histórico de publicaciones periódicas de contenido informativo y académico-científico, bases de una prensa médica nacional. Las entidades precursoras de la Academia Nacional de Medicina establecieron órganos de difusión impresa que cumplieron su cometido con presteza y brillo. Así, la Sociedad Médica de Lima contó con la Gaceta Médica en sus 2 periodos de existencia. Luego, la Academia Libre de Medicina publicó por primera vez su boletín el 1 de agosto de 1885. Cabe mencionar también, como lo señalé, el Monitor Médico, que José Casimiro Ulloa editó por más de una década, hasta su muerte en 1891. Cuando la Academia Libre de Medicina fue declarada nacional en 1888, el boletín dejó de aparecer probablemente debido a la complejidad de las tareas iniciales. Fue solo en mayo de 1897 que se reinició su publicación con un fascículo de 88 páginas. Y entre 1900 y 1904 se publicaron otros 5 fascículos. Vinieron después la Crónica Médica, dirigida sucesivamente por Leonidas Avendaño, Eduardo Bello y Carlos Bambarén, y la Reforma Médica, que desde 1915 reflejó en sus páginas los quehaceres de la vida académica de nuestra medicina. En 1920 se publicó un volumen titulado Anales de la Academia Nacional de Medicina. Desde 1922 hasta 1929, el boletín conoció horas prósperas y en 1935, con ocasión del 50º de la fundación de la Academia Libre de Medicina, se editaron 3 volúmenes, con un total de 276 páginas, cubriendo 15 memorias de los secretarios perpetuos que ejercieron su función en aquellos lustros, los doctores José Casimiro Ulloa, Manuel Antonio Muñiz, Leonidas Avendaño y Carlos Enrique Pasoldán. Este último dirigió también la publicación de 7 memorias correspondientes al período 1935-1948. Otros pilares innegables de la continua presencia de la Academia en la vida del país fueron y siguen siendo, sin duda, la acentuación de principios fundamentales, el florecimiento de ingredientes de base, la convergencia de ideas sustanciales y las concreciones de su valor trascendente. Patriotismo fue el principio raíz, expresión fehaciente de una manera diferente de pensar, sentir y actuar. Los médicos precursores de este nuevo enfoque percibieron esta nueva concepción de ser y comprendieron que la mejor manera de honrar a nuestros primeros héroes era cultivar una patria nueva, valores diferentes, conocimientos propios y aceptación igualitaria de sus fuentes. Como sentimiento básico y como compromiso sagrado, patriotismo impregnó célebres discursos de próceres de la Academia en diferentes etapas de su existencia. Que patriotismo no es solamente expresión emocional de un amor trascendente a la tierra o al país natal, sino fina articulación de ideas y acciones guiadas por aquel afecto telúrico, quedó elocuentemente demostrado en la conferencia La generación del 900 y la medicina peruana, dictada en el año 2000 en la Academia Nacional de Medicina por el doctor Javier Mariátegui. Sobre la base de escritos de José Casimiro Ulloa y Hermilio Valdizán,
Mariátegui sigue criterios de Pablo Macera y Karl Mannheim para delinear el concepto de generación y decirnos que la novecentista del Perú volcó su espíritu de investigación sobre el reciente pasado republicano y sobre el presente del Perú, iniciando con el mismo espíritu inquieto y renovador de la generación española de 1898 el análisis de los elementos formativos de su conciencia nacional, de sus instituciones, de sus hombres y de su proceso intelectual y social. El brillante análisis de Mariátegui considera segmentos arielistas, elitistas, espiritualistas, hispanistas y aristocratizantes, por un lado, e indigenistas, tutelares y de ciencia inspirada en la verdad y la belleza, por otro. La tarea fundacional de una entidad como nuestra academia fue y es el cultivo de principios éticos y la reafirmación de valores esenciales. Dignidad es uno de ellos y significa asunción de posiciones que inspiren respeto y seguimiento, aceptación y cumplimiento de tareas comunes, de militancia colegiada, a su vez respetable y valorada. De su lado, honestidad implica sujeción a normas y principios de igualdad, equidad y veracidad. En una palabra, justicia. En este contexto merece citarse el párrafo final de la presentación del doctor Leonidas Avendaño sobre la historia de la Academia Nacional de Medicina en la sesión solemne del 29 de diciembre de 1924. Se trata de reflexiones que casi un siglo después mantienen inamovibles los principios de dignidad y cumplimiento del deber. En esta época, dice Avendaño, en que el positivismo y el mercantilismo informan la casi totalidad de las acciones humanas, en esta época de quiebra de no pocos de los valores morales que idealizaron la existencia en otros tiempos, en esta época en que la lucha por la vida se hace cada día menos hidalga, en esta época en que se ha llegado a la industrialización de la medicina, arrastrada a ello por la incontenible transformación de los principios que norman el funcionamiento del organismo social. Es necesario que los que comulgamos en el ideal del cultivo de la ciencia, que realizamos nuestra paciente y silenciosa labor con prescindencia de influencias extrañas, tengamos un refugio honesto, digno de ser reverenciado como el augusto templo del saber. Esa es la principal finalidad que corresponde hoy por hoy, nos sigue diciendo Avendaño, a las academias de medicina en América. Serán el arca santa en que se salven del naufragio, de la vorágine que también pretende arrancar nuestros puros intentos de continuar alcanzando todo lo noble, todo lo bueno, todo lo grande que ha de satisfacer los anhelos de nuestro espíritu. Desde la misma perspectiva, el doctor Fortunato Quesada, presidente saliente en abril de 1952, sugirió a sus colegas el manejo de 3 factores de encumbramiento galénico. Primero, la lealtad a la medicina, para que sea siempre superior y libre. Segundo, el orgullo de su ejercicio, a fin de que nada la supedite en nuestras almas y en la sociedad. Y tercero, la fe en su futuro, que mantiene nuestra ilusión por la felicidad humana. Las décadas de 1990 y 2000 fueron ciertamente periodos oscuros y difíciles para el Perú. La Academia denunció en su momento un, entre comillas, intrusismo generalizado de intereses ajenos a la marcha y desarrollo de la medicina, la indiferencia ante reclamos de justa aplicación de la ley del trabajo médico, la reemergencia de enfermedades epidémicas, la instauración de reformas sin participación de la profesión. Un problema que emergió en el campo de la educación médica fue la acreditación como facultades de medicina de un gran número de entidades que definitivamente no reunían requisitos mínimos para acometer esa tarea.
En cumplimiento de uno de sus deberes esenciales, la Academia Nacional de Medicina denunció la crisis que, con visos de catástrofe, se cernía en este terreno. El 19 de agosto de 1999, el Comité de Educación Médica organizó un foro que tuvo como expositores a representantes de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, el Colegio Médico del Perú, la Academia misma y panelistas del Ministerio de Salud, la Asamblea Nacional de Rectores y CONAFU. El entonces presidente de la Academia, doctor Germán Garrido Klinge, formuló la crucial pregunta: ¿cuál es el médico que el Perú necesita? Respondiéndola con categórica sencillez: el médico que necesitamos es el que sepa medicina, para asistir a los enfermos con competencia y dentro de cánones éticos que felizmente no han variado en el tiempo, aunque constantemente se les quiere torcer. El evento permitió también reafirmar la justa indignación de la Academia frente a la actitud negligente de autoridades y dependencias oficiales con respecto a su participación en el debate nacional sobre el tema. Llegamos así a la caracterización de lo que llamo vigencia de la Academia Nacional de Medicina en el presente y más aún en el futuro de nuestra patria. Se ha dicho muchas veces que, a fin de preservar su naturaleza sustancial, todo grupo humano identifica y designa figuras de su historia, próceres y héroes, que contribuyeron de manera diversa al enunciado de sus objetivos y a la búsqueda y forja de rutas para convertirlos en evidencia e inspiración de constante progreso. En el caso de la Academia Nacional de Medicina y sus precedentes, abundan, por cierto, pronunciamientos de elogio y deuda histórica hacia precursores como Heredia o Unanue y héroes que, como Daniel Alcides Carrión, contribuyeron decisivamente al cultivo de esa vocación de eternidad y permanencia. Así, Pasoldán llama a Unanue el varón singular, gestor del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando y, en las horas majestuosas de su ancianidad inmaculada, autor de esa otra creación máxima, la nación peruana libre y soberana. Y lo describe como un genial arquiatra, protagonista de una vida heroica y peregrina, proclamado muchas décadas después de su muerte como vencedor en una terca campaña de justicia histórica. Por otro lado, el recuerdo del sacrificio de Daniel Alcides Carrión se convirtió en componente obligado, como lo sabemos, de todas las acciones de la Academia. No solo se invocaba su nombre y se certificaba su presencia en todos los actos oficiales, como lo hemos hecho esta noche, sino que cada aniversario de su muerte, 5 de octubre de 1885, constituía una celebración enormemente significativa, con participación de la Academia y de otras organizaciones médico-científicas del Perú. Estos tributos, el recuerdo de figuras que han contribuido a la grandeza de nuestra medicina, nos mantienen también totalmente vigilantes del cumplimiento de la misión de la Academia y del valor de sus contribuciones desde diferentes perspectivas. Cito, por ejemplo, entre muchos, los homenajes a Sebastián Llorente, Alberto Barton, Manuel Odriozola, José Casimiro Ulloa, Antonio Pérez Roca, Hermilio Valdizán, Juan Francisco Valega, Max Arias Schreiber, Constantino Carballo, Osvaldo Arcelles, Hugo Peche, Honorio Delgado, Carlos Monge Medrano, Ovidio García Rosell, Enrique Encinas y Julio Óscar Trelles, entre muchos. La vigencia de la Academia Nacional de Medicina está ciertamente marcada por sus realizaciones y su significado. El transcurso de años y décadas permitió delinear primero una serie de roles que reafirmaron los designios de la Academia para luego permitirle concretar logros que hicieron de ella una fuente ejemplar de trabajo científico, académico, sanitario y social. Roles y logros configuraron entonces al paso del tiempo el desarrollo procesal que conocemos como identidad, la raison d'être
de la institución, su naturaleza distintiva, singular e irrebatible, su vocación de eternidad en tanto que depositario de un destino irreducible. La época inicial en la historia de toda entidad trata de responder a una pregunta básica: ¿quiénes somos? ¿A quién representamos? Muy lejos de objetivos sindicales o estrechamente grupales, el rol representativo de la academia consagraba una misión esencialmente solidaria: la medicina como vocación de ayuda devota y profunda, como reiteración continua de un juramento de validez universal, de presencia y vigencia de la medicina peruana en el consenso universal. Por citar solo un ejemplo, la Academia suscribió sin ambajes las conclusiones y recomendaciones de la 14ª reunión de la Asociación Latinoamericana de Academias de Medicina, ALANAM, celebrada en 1999 en Río de Janeiro, y en la cual se reafirmaron los beneficios de los sistemas de seguridad social, el rechazo a la comercialización y mercantilización del cuidado de la salud, defensa de la condición profesional de la medicina, repudio a la corrupción, importancia de prevención y promoción de la salud y solicitud firme a los gobiernos para que otorguen a las academias nacionales de medicina la condición de asesores permanentes en asuntos de salud. En numerosas ocasiones, la Academia Nacional de Medicina ha recordado al país, a sus instituciones y a sí misma, un rol explícitamente señalado en el decreto presidencial que plasmó su existencia: el rol consultivo. Responde al carácter de comité de expertos, de grupo de conocedores plenos de un amplio y complejo campo de conocimientos y acciones que la Academia planteó entre sus objetivos primarios. El gobierno y todas sus reparticiones buscarían el consejo y la opinión de la Academia en todas las áreas que tuvieran que ver con la salud, entendida como deber público y como propósito colectivo. Recientemente, la Academia Nacional de Medicina ha elaborado varios informes y sugerencias concretas en torno a acciones dentro de la nueva realidad post-pandemia. Documentos que van a ser presentados al Ministerio de Salud justamente en cumplimiento de su rol consultivo, nutrido siempre de una poderosa tradición humanística y científica y de un criterio realista y prospectivo, en palabras del doctor Jorge Boto Bernales al asumir la presidencia de la Academia Nacional de Medicina en mayo de 1973. Otros dos roles definitorios de la misión de la Academia y de su vigencia en el Perú de siempre se explican por sí mismos: el rol clínico y el rol docente. En base al conocimiento adquirido de fuentes autorizadas a nivel global, el rol clínico incluye la discusión, el debate, la comparación de estrategias diagnósticas o terapéuticas y las medidas de implementación que reclama un juicio maduro y cabal. De su lado, el rol docente es función que mantiene sólidamente informados a todos los sectores a los que sirve por definición y por vocación. Más aún, responsabilidad docente no solamente significa la tarea de enseñanza en el aula, la sala hospitalaria, el laboratorio o el quirófano. Entraña también la tarea de vigilancia de la estructura y funcionamiento de los programas académicos de medicina, de la calidad de su aplicación a los servicios que los futuros profesionales han de brindar a la comunidad y sus pobladores. Las actividades de investigación son componente básico del quehacer de instituciones como la Academia Nacional de Medicina. Las sesiones académicas no solo son dedicadas a la exposición de conocimientos establecidos, sino también a la formulación de nuevas búsquedas y la discusión de hallazgos novedosos. Es de diálogos como estos que emergió desde el comienzo el rol heurístico de la Academia Nacional de Medicina, no como un complejo físico de laboratorios y equipos, sino como fuente y escenario de iniciativas, discusiones, exposición de resultados y crítica constructiva de los mismos.
Pueden citarse ejemplos que van desde los estudios tempranos sobre la intoxicación cocaínica por Alfredo Viñón en 1886 hasta las presentaciones del profesor Alberto Hurtado sobre sus estudios de fisiología y patología de altura en los años 50, pasando por la reivindicación de las investigaciones de Alberto Barton en torno al agente causal de la verruga peruana en 1913. En los documentos de la Academia se encuentran nombres ilustres, de Escomel a Monge, de Krumdiek a Alzamora, de García Rosell a Ercelles, de Pérez Araníbar a Hurtado, de Lastres a Delgado, de Almenara a Soto, de Peche a Trelles y muchísimos más, vinculados a investigaciones originales y hallazgos primigenios. En el año 2000, otro ilustre presidente de la Academia, el doctor Javier Arias Estela, concretó su iniciativa de creación de la carrera de investigador, paralela y adicionable, como lo definió, a la carrera docente. En el mismo discurso, Arias Estela propuso la investigación sobre problemas médicos sociales de interés nacional como prioridad heurística en el país. Igualmente, planteó que la Academia no puede ser indiferente a la delicada y compleja situación que la tecnología, las nuevas modalidades de atención de la salud y el creciente conflicto entre oferta y demanda de recursos humanos y económicos originan, afectando la relación paciente, médico, empresa, seguros. Arribamos así a otra función esencial de instituciones como la Academia Nacional de Medicina, su rol ético. Velar por la ética y la deontología médica y fomentar y proteger los intereses profesionales fue disposición que la Academia heredó de la Academia Libre, como ésta la recibió de la Sociedad de Medicina de Lima y que figura en nuestro texto único de estatutos y reglamentos. Nos lo recuerda el secretario perpetuo Carlos Enrique Pasoldán durante la lectura de las memorias del año 1936. Y añade, ninguna institución está mejor capacitada para tal labor que la Academia Nacional de Medicina, el más puro santuario con que cuenta el gremio médico peruano. Porque en esta academia, que viste sayal de franciscano por su pobreza, pero a la que sus desvelos y desinterés de medio siglo larga dan aureola inmaterial y fúlgida de prestigio, es donde hay que buscar al presente el alma de Hipólito Unanue. Principios categóricos y roles ineludibles han configurado logros imborrables de la Academia Nacional de Medicina en la historia de nuestra profesión y en la historia del Perú que amamos. Desde el primer momento de su existencia, nuestra institución se identificó con el servicio público como una de sus tareas fundamentales. El enfoque epidemiológico, materia de estudios intensos, se concretó también en discusiones sobre las numerosas enfermedades infecciosas que asolaron a la humanidad a finales del siglo XIX y por varias décadas en el siglo XX. La creación de comisiones y de un instituto de vacuna, no solo como un servicio higiénico auxiliar del sanitario municipal, sino como un campo de estudio de todas las cuestiones relativas a la renovación, conservación y preparación de la vacuna, fueron también testimonio evidente de este objetivo institucional. Así, por ejemplo, un informe de la segunda subcomisión de epidemias, integrada por los doctores Ulloa, Barrios, Pérez Roca y Artola, hace saber de la muerte de 305 personas en Lima durante el año 1885 como resultado del brote de viruela. Y el acta correspondiente incluye la discusión en torno a la edad menor límite más apropiada para la administración de vacunas, 3 meses. Las conclusiones reflejan sensibilidad y pragmatismo, pedido de obligatoriedad de la vacuna, servicios de vacuna a domicilio, estímulos a la población para aceptación de su administración y fundación de un Instituto Central de Vacunaciones en Lima. La Academia postuló igualmente el empleo de métodos nuevos para la conservación de la vacuna, higiene, protección y aislamiento apropiados de los infectados,
prevención de contagio, ensayos de investigación y experimentación en alta escala, desinfección de lugares públicos e incineración de cadáveres. Valga señalar que la semejanza de estas medidas con lo que está sucediendo en el mundo del COVID-19 hoy, más de 130 años después, es impresionante. Un enfoque similar es el que dio forma a la conferencia sobre aspectos sociales del cáncer en el Perú, dictada por el doctor Óscar Soto en la sesión del 25 de abril de 1952. Sobre la base de dolorosas estadísticas elaboradas por el naciente Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, abogó por una campaña social anticancerosa, destinada a favorecer consultas y tratamientos precoces. La vocación de servicio de la academia se da, pues, no solo en relación a aspectos técnicos o clínicos especializados, sino en el vasto terreno de una educación del público, organizada, como dijo el doctor Soto, y dirigida en tal forma que sea capaz de interesar a muchos sin despertar reacciones exageradas e inconvenientes de cancerofobia. Se ha mencionado ya que uno de los más efectivos propósitos de la tarea institucional era la provisión y discusión de estudios relevantes para la ciencia médica universal en el escenario peruano. Cito entre muchos un complejo caso psiquiátrico discutido en 1887, los estudios farmacológicos de Viñón, ya señalados, otro sobre trasplante de órganos, ambos celebrados en 1970, discusiones sobre el genoma humano y la cibernética en la medicina, 1999, etc. De especial impacto médico-social puede considerarse también el trabajo que el doctor Carlos Krumdiek presentó en la sesión del 10 de octubre de 1952 sobre el tema hipoalimentación, distrofia y mortalidad infantil en el Perú, subtitulado Plan de Campaña Integral de Protección Materno-Infantil. Krumdiek compartió su experiencia de casi 30 años de intensa actividad clínica con millares de niños de todas las clases sociales. Tablas, gráficos, citas bibliográficas y experiencias de colegas a lo largo del Perú sustentaron los comentarios y planteamientos del gran pediatra peruano, el cual concluyó que los factores económicos y sociales son los verdaderos elementos teleológicos determinantes del malestar de la infancia. Una gran cantidad de niños languidecen y desarrollan anormalmente porque su aporte alimenticio es insuficiente en cantidad e inapropiado en calidad. El reconocimiento de las esencias de la profesión médica y su aplicación al encuentro con el paciente son rasgos que requieren el perfeccionamiento continuo del clínico perspicaz, sensible y bien formado. Esa combinación de idealismo y pragmatismo es base fundamental en el mantenimiento de verdades eternas y la aceptación de verdades nuevas en el ejercicio de la profesión. Tal fue sin duda el mensaje sustancial del discurso de incorporación del doctor Benjamín Alalel Gabay como académico asociado el 9 de junio de 1998. Clínico por antonomasia, maestro conocedor e inspirado, ser humano cabal y acabalado, querido y reverenciado por multitud de colegas, amigos y discípulos. Alalel habló del ejercicio profesional de la medicina y la relación médico-paciente con la profunda sencillez del sabio. Dos pilares inalienables, dijo, la medicina como ciencia y la medicina como arte, confieren a la relación del profesional con el paciente instrumentos de armonía como la empatía y de solidez como la medicina basada en la evidencia. Permiten al médico ver al paciente como persona humana, dueña de su ser físico, su condición etaria y su bagaje emocional. El paciente como realidad compleja y sufriente. Por otro lado, el médico es también un ser humano que en el terreno profesional debe reconocer el dolor en sus múltiples rostros, buscar la información más precisa y establecer la comunicación más fructífera y eficaz que, a la larga, evitará y prevendrá un buen número de iatrogenias.
Vamos llegando al final. En todo momento, pero particularmente en el periodo de concepción de la Academia, su futuro fue tanto desafío permanente como incentivo vital de la acción institucional. En el tercer Congreso Científico Continental, que tuvo lugar en Lima en 1922, el entonces presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Juvenal de Negri, enunció el concepto de panamericanismo, que, al igual que la ciencia, no reconoce fronteras, que une, que vincula, que es solidaridad por ser verdad. En 1973, el presidente entrante, doctor Jorge Boto Bernales, reafirmó la fe nacionalista de la Academia, situándola como protagonista del gran salto en el orden social, científico y gremial, representado en ese año por la creación del Colegio Médico del Perú y el logro de una necesaria diferenciación institucional y de fueros privativos con la nueva entidad, la Federación Médica Peruana, la Asociación Médica Daniel Alcides Carrión y con academias nacionales de otras especialidades médicas. Las promesas e incertidumbres en el área médico-social y en el proceso de desarrollo del Perú en el siglo XXI fueron tema central de la sesión científica del 27 de julio del año 2000, en la que el doctor Octavio Mongrut dirigió la mirada desde la perspectiva de una institución respetuosa del pasado a un futuro que entonces comenzaba, el escenario de vida de generaciones jóvenes. El desarrollo, señaló Mongrut, es un proceso cultural rico en valores y otros factores esenciales que obligan a colocar la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, comenzando por la erradicación de la pobreza en el centro mismo de aquel proceso. La sociedad contemporánea global es escenario y testigo de cambios rápidos y hasta inesperados por los múltiples grupos humanos que la integran. Su fenomenología, caracterizada en los rubros de transición demográfica, epidemiológica, económica global y cultural tecnológica, tienen en el crecimiento de la población mundial un campo de interacciones intensas y resultados a veces silenciosos, pero no por ello insignificantes, en áreas tales como nutrición, empleo, educación, demandas de salud, etc. Desde la perspectiva institucional, Mongrut concluyó su exposición con el planteamiento de estrategias de conocimiento, información y diálogo, consolidación de libertad y democracia e ideales de bienestar y paz social. Quisiera señalar que en el hermoso proemio que de su libro Notas históricas y biográficas de la medicina peruana escribió el insigne académico Antonio Pérez Roca en 1911, entraña también tal esencia. He aquí algunas líneas. Se ha observado con mucha verdad que de la medicina parten y a ella convergen todos los conocimientos humanos. Las ciencias físicas y naturales son, como se sabe, su base obligada. Por la higiene se enlaza con la política, por la fisiología confina con todas las ciencias filosóficas y por la piedad que reclama el sufrimiento es, cabe decirlo, una verdadera religión. La tesis central de esta presentación ha sido que el espíritu fundacional de la Academia Nacional de Medicina, definida como el invariable e integérrimo blasón de ideas, principios e ideales, presente desde el inicio de la vida de nuestra institución, jamás ha claudicado a través de su historia. Esta vocación de permanencia explica y permite entender los alcances perdurables y la invariable presencia de la Academia, su vigencia plena, más allá y por encima de los avatares políticos y sociales en la vida del país. Este espíritu posee un dinamismo creativo que garantiza actualización permanente, un carácter casi intuitivo de mejores días, inspiración y escenario de realidades futuras, una fluidez ontológica, saber flexible frente a exigencias cuestionadoras, con respuestas cabales y veraces. El valor de los principios fundacionales es que están siempre esencialmente ligados al futuro.
Si ese vínculo es consistente, los principios operan con eficiencia y la institución sobrevive. ¿Qué futuro aguarda a la Academia Nacional de Medicina del Perú? Una respuesta inicial sería simplemente seguir en la ruta trazada por sus próceres en el altar que erigió el sacrificio de Daniel Alcides Carrión. Sin embargo, la nueva realidad desatada en el mundo por la combinación de factores telúricos, climáticos, sanitarios, sociopolíticos, económicos, religiosos y morales impone categóricamente el deber de aportar sabiduría, objetividad, crítica y sobre todo honestidad consecuente que permitan enfrentar esa realidad con resiliencia y capacidad adaptativa, combatiendo las múltiples expresiones del sufrimiento humano contemporáneo en su ámbito bio, psico, sociocultural y espiritual. La creación de una sociedad global saludable y digna es una tarea urgente y necesaria. Así lo señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la sesión de apertura de la Cima de la Salud Mundial hace solamente 2 semanas en Berlín. Postuló en esa ocasión 3 prioridades. Un acuerdo global para prepararse y responder mejor a epidemias y pandemias. Una nueva arquitectura de sistemas de salud y un enfoque global que priorice promoción de la salud y prevención de enfermedad, más que únicamente el tratamiento de enfermos. Esta tercera prioridad requiere que todos los países ejecuten, lo dice, un cambio paradigmático, reconociendo que la salud comienza no en hospitales ni clínicas, sino en hogares, calles, escuelas y centros de trabajo. Tal crucial reorientación exige que la salud sea considerada en acciones como planificación urbana, políticas de impuestos, transporte, educación, comercio, finanzas, infraestructura. Tedros concluyó que la salud no puede continuar siendo un portafolio junior en el gobierno, tal como sucede en muchos países. Debe ser elevada porque poblaciones saludables y seguras son la base de sociedades y economías saludables y seguras. El funcionario internacional resumió su perspectiva con dureza. Sociedades saludables tienen que ver con la mejora de sistemas, no de la gente. En tal contexto, son 5 las tareas más urgentes. Número 1, el sector salud necesita elevar, valorar y explorar otras disciplinas y profesiones para afrontar desafíos que, aun cuando reflejados en el cuerpo humano, tienen sus raíces en la sociedad. Esto equivale a integrar componentes de salud pública en terrenos no directamente vinculados o adiestrados en temas de salud, tales como derecho, arquitectura u otros. Y requerirá humildad y voluntad por parte de profesionales de la salud para trabajar con gente que ofrece diferentes experticias y experiencias, no necesariamente orientadas a objetivos de salud. Número 2, acciones específicas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La relación intersectorial debe ser políticamente bien informada y se requiere un considerable esfuerzo para cambiar el giro de ministerios de enfermedad a reales ministerios de salud y bienestar. Número 3. La comunidad de salud pública debe reconocer, confrontar y apoyar esfuerzos destinados a regular los intereses establecidos de aquellos que se benefician de la explotación, extracción y mantenimiento de ambientes que contribuyen a enfermar a la gente. Por ejemplo, los llamados determinantes comerciales de la salud. Número 4. Sociedades saludables demandan, en última instancia, una fundamental reestructuración de los sistemas económicos, de industrias extractivas que privilegian crecimiento a cualquier precio, incluyendo salud y ambiente, en favor de aquellos que colocan bienestar como su componente central. Y número 5, un cambio social progresivo requiere coaliciones amplias, basadas en valores, talentos y causas
en busca de cambios en sectores tales como educación, vivienda, nutrición y otros. Este llamado en procura de un cambio paradigmático profundo y poderoso en el campo de la salud global propone una tarea hercúlea. Viniendo de la autoridad máxima de la salud mundial, puntualiza las limitaciones del modelo existente y enfatiza la urgencia y objetivos de un nuevo sistema, en apoyo del cual el pronunciamiento de comunidades, grupos e instituciones de salud es indispensable. No dudamos que en nuestro Perú, su Academia Nacional de Medicina, dotada de una luminosa dote de validez, compromiso, conciencia del deber, vocación y convicción, continuará elevándose a mayores alturas de principio y acción, elocuentemente cinceladas a lo largo de su historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Renato Alarcón. Informamos que la Academia Nacional de Medicina ha recibido el saludo de la ministra de Salud, la decana de la Universidad Continental y el presidente de la Federación Médica Peruana. En este momento nos toca presentar y pedir la palabra al señor presidente, al decano del Colegio Médico del Perú, doctor Raúl Urquizo Arestegui. Muy buenas noches, saludo especial a la mesa del doctor Agustín Isa, presidente de la Academia de Medicina, el doctor Oscar Pamo, secretario, el doctor Renato Alarcón, Lucy López, y los presentes acá, exministros y muchos académicos y representantes de una serie de instituciones. Realmente para mí es un honor acompañarlos en esta ceremonia tan importante que es el aniversario, y sobre todo lo que significa la Academia de Medicina para el Colegio Médico. Es uno de los pilares fundamentales, la Academia de Medicina como la Academia de Cirugía, que está presente acá su presidente, el doctor Luis Villanueva, en la cual y las sociedades científicas es la fortaleza de nuestro Colegio Médico. Nosotros estamos saliendo de una situación bastante complicada, la pandemia, y que nos lleva a que el colegio se preocupe por la orden médica y por la sociedad en la cuestión de la salud. Nosotros tenemos que recordar la memoria de 573 médicos fallecidos y con mucho dolor, y nunca podemos olvidarlos, porque ellos han sacrificado su vida en atender, muchos de ellos. El primer médico que falleció, el doctor Benítez, ¿no? El doctor Benítez, el 8 de abril. El 8 de abril, que ya el Colegio Médico 2 años seguidos los recuerda en una actividad que nos recuerda de que la salud sigue en crisis y en problemas. Y esto, cuando los políticos intervienen antes en los procesos electorales, hablan de dos elementos, ¿no? Educación y salud. Y una vez que están en el poder, se olvidan lo que tiene que hacer salud. Y realmente para nosotros es muy preocupante porque hay temas fundamentales, ¿no? Uno de ellos es de que las coberturas de inmunizaciones siguen siendo deficientes porque no se está cambiando la estrategia. Hemos estado el día lunes con la nueva ministra y le hemos planteado varios temas, ¿no? El primer tema es de qué hacer con la salud, cuál es la estrategia, cuál es la política de salud. Y realmente no hemos tenido una respuesta, qué es lo que se va a hacer en la salud.
porque tenemos coberturas en los niños que no se están llegando a las cifras que deberían llegar a estas alturas, en noviembre. Tenemos personas de mayores de 60 años que están muriendo por influenza en muchos lugares, y las gestantes. Y le hemos señalado claramente, si aparece el primer caso de polio o sarampión, enfermedades que han sido ya erradicadas hace muchísimos años, 31 años especial, el Colegio Médico saldrá inmediatamente para cuestionar su permanencia en el cargo. Porque lo que justamente el doctor Renato ha hablado ahorita, la prevención. Y siempre estamos en la parte final, ¿no? Faltan especialistas, falta equipar. Le hemos señalado también que los puestos, de los 8.200 puestos de primer nivel, debe ser prioridad número 1. Primero con profesionales que tengan las herramientas, medicinas, equipos para hacer un diagnóstico, que es la primera barrera para no llegar al hospital y los hospitales que están colapsados. Hoy en día hay una enorme preocupación de los médicos que no tienen cómo atender la gran demanda que está habiendo. Y nosotros hemos señalado de que es urgente el equipamiento y tener una estrategia de poder mejorar la salud. El otro tema que nos preocupa enormemente es la formación del médico. Y hemos estado, justamente con el doctor Podestá, que está acá presente, hemos estado preocupados. 568 plazas no se cubrieron en el concurso recientado. Y más de 1.000 médicos han renunciado después de haber adjudicado la plaza. Alrededor de 1.700 plazas se está perdiendo. Y le hemos pedido a la ministra que ese presupuesto se vuelva a concursar y la modificación de la ley de CONAREME. Yo he estado en el Congreso hace meses para el reclamo de los médicos, 350 médicos que no pudieron subsanar cosas de documentación. Uno de ellos era, por ejemplo, salud mental, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca no hay psiquiatras ni en el MINSA ni en salud, en Iquitos y muchos sitios. Y justamente está acá también presente Claudio Ugarte cuando era responsable, que en Ancash había un solo psiquiatra, me acuerdo. Dijimos pues que le evalúe el psicólogo y el de medicina interna, que le dé el visto bueno y que pueda concursar. Esa posibilidad en este concurso no fue posible. Ni siquiera nos escucharon. Y hemos pedido que se reformule la nueva ley. Hoy día he estado en el Congreso, a la mañana, en la Comisión de Salud. Es un tema que le hemos pedido específicamente, la nueva ley de residentado. Porque no es posible darnos el lujo que faltan alrededor de 15.000 especialistas en el país. Se pierde este año 1.700 plazas presupuestadas. No llegamos a las cifras siquiera del 2015, ¿no? Que era más de 3.600 plazas, y se ha comprometido a hacer una mesa de trabajo con ASPEFAN, el Colegio Médico, el Ministerio, porque no es posible que nos falten médicos y se pierda tan fácilmente. Y más aún que el concurso de médicos lo dirigía una enfermera con respeto a las enfermeras. Y también le hemos pedido la lucha que hace permanentemente la Federación Médica, conjuntamente el colegio, hemos estado planteando que los CAS COVID pasen a CAS regular, los CAS regular pasen a ser nombrados, pero que se crean plazas al primer nivel, porque no pueden ni siquiera concursar para poder tener más especialistas, ¿no? Y tenemos una serie de temas pues académicos que, como la Academia de Medicina, muy preocupados, y nosotros hemos aperturado en el mes de junio con el doctor Aguirre, que está acá presente, para poder reencontrarnos y poder plantear los temas de salud. Y la Academia de Medicina creo que es la fortaleza del Colegio Médico, que nos debe dar también las pautas qué hacer, porque todos somos familia. Y sobre todo, como siempre hemos dicho, las instituciones quedan, como la Academia de Medicina, con todos los trabajos que han hecho, con una cantidad de escuchar esos nombres de los profesores, maestros, que han planteado, y han pasado tantos años y seguimos en el mismo problema, sin solución. Y esperemos trabajar conjuntamente con ustedes, tocar el tema de la reforma de salud que se ha quedado en el enunciado nomás, pero no hay acciones concretas, porque ustedes saben que ha salido una resolución suprema y a los colegios profesionales no nos han convocado para poder participar, por lo menos opinar en eso. Y eso también le hemos pedido a la ministra, la participación de todos los colegios profesionales e instituciones, la Academia de Medicina, Cirugía, las sociedades científicas que tienen que intervenir, porque son los que día a día
ven pacientes y sufren las consecuencias, la gran demanda y la gran frustración de poder atenderlo mejor. Los felicito por este recuerdo y tengan las puertas abiertas del Colegio Médico y seguiremos apoyando temas importantes como hemos planteado el problema, lo veo acá el doctor Gustavo González, la anemia, el nuevo enfoque diferente que nosotros como colegio también vamos a apoyar un foro que va a ser pronto y creo que ese tema no puede quedar solamente en el enunciado, sino tener que llegar a las acciones, porque nuestros niños no pueden esperar y la salud, como siempre he dicho, no puede esperar y tenemos que trabajar en conjunto para que la salud podamos tener alternativas de solución. Y esto es el trabajo en conjunto de todas las entidades académicas, científicas, y muy agradecido por esta oportunidad y les deseo el mejor de los éxitos y felicitaciones por su aniversario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Raúl Urquizo. A continuación, tenemos las palabras del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Agustín Isa Stoll. Muy buenas noches. Disculpen que no me dirija individualmente a cada uno de ustedes, porque si no me va a tomar por lo menos la mitad del tiempo que tengo para mi discurso, por la generosidad de su presencia en todas las áreas que nos acompañan en esta noche. Un saludo a nuestro decano nacional, el doctor Renato Alarcón, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación para esta charla importante, el doctor Oscar Pamo, secretario permanente, la doctora Lucy López, secretaria bienal, un saludo al doctor Gustavo González, que ha llegado un poquito después porque tenía clase, y por eso no está sentado en la mesa de honor, y un abrazo afectuoso y cariñoso para todos ustedes en esta ceremonia importante, en este día importante para la Academia Nacional de Medicina. Le pedimos al académico de número, doctor Renato Alarcón, que en la conferencia de hoy nos dirija la mirada al pensamiento de los fundadores y así pudiéramos dirigirnos con camino seguro al futuro. La Academia se ha ido construyendo en estos 134 años con el conocimiento, la experticia, el tiempo, el cariño y la solemnidad de muchos académicos que han acompañado su funcionamiento en estos años, en los que se presentaron también luces y sombras. Tomo del discurso de un académico honorario español la siguiente frase con respecto a las academias. Y él dice, las academias deben procurar que la sociedad se beneficie de la sabiduría y el buen juicio de quienes tienen autoridad para ser respetados por los ciudadanos. Creo que son tres áreas importantes. Si le quitamos la sabiduría por conocimiento o experticia, le añadimos el buen juicio y la autoridad, que significa llevar una vida limpia, ética, profesional, personal, nos merecemos o nos deberíamos merecer entonces el respeto de la sociedad. Por estas razones es que decidimos honrar a nuestros anteriores presidentes, los recientes anteriores presidentes. El pretexto fue entregarles la nueva medalla de presidentes que ellos no obtuvieron. Los académicos Rolando Calderón, Raúl León Barúa, Eduardo Pretel, Melitón Arce, Fausto Armendia y Alberto Perales, una generación de excelencia, contribuyeron cada uno con su estilo a engrandecer nuestra institución y por eso les reiteramos nuestro agradecimiento. De la misma manera y en la misma línea de pensamiento, realizamos una ceremonia póstuma en homenaje al académico honorario
y expresidente de nuestra academia, el doctor Alberto Cazorla, y otra presencial. Fuimos al domicilio del académico honorario, el doctor Uriel García, a quien le pedimos que diera la conferencia con motivo de nuestro homenaje a las fiestas patrias. Y permítame recordar alguna frase de Hipócrates. Dijo: vita brevis, ars longa, occasio preseps, experimentum periculosum, judicium difficile. Traducido: la vida es breve, el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia peligrosa y el juicio difícil. De tal manera que este es un marco que nos acompaña. Marco de experiencia peligrosa, de juicio difícil, de vida larga. Y entonces las instituciones deben adecuarse a un mundo y a una medicina que cambia con los tiempos y que últimamente cambia con muchísima rapidez. Todos decimos, la medicina está cambiando. Y entonces, de lo que se trata ahora, en estos tiempos, es de mantenernos sanos, vivir más y vivir con mejor calidad de la vida. La medicina actual prioriza, o debiera hacerlo, a la promoción de la salud y a la prevención de la enfermedad, como ya se ha dicho. Pero yo creo que debe añadirse la predicción. Ese tremendo avance de la tecnología que nos permite, mediante análisis genéticos, químicos, bioquímicos o histológicos, predecir la futura enfermedad y el pronóstico de ella, y consecuentemente poder solucionarlos, ya sea reprogramando los genes del cáncer, estimulando y potenciando la autoinmunidad, recuperando la memoria perdida con las enfermedades neurodegenerativas o silenciando los genes que producen enfermedades, entre otras acciones. La medicina, pues, está cambiando, también en parte por la mayor disponibilidad de datos de salud individuales, junto con las técnicas de análisis conocidos como Big Data. Este mayor nivel de información está permitiendo el avance de la medicina de precisión, con cuidados y tratamientos más personalizados. Cada vez más empoderado, el paciente requerirá acceso y control sobre su información acorde a sus necesidades. Otro gran cambio será la descentralización de servicios alentada por tecnologías móviles, la telemedicina, algoritmos de inteligencia artificial, la impresión de y los biosensores. A pesar de que las herramientas digitales han sido usadas en emergencias de salud pasadas, la pandemia del COVID-19 ha sido un catalizador universal para la transformación digital tanto de prestadores como de consumidores de servicios de salud a nivel mundial. Tenemos, digo yo, una deuda con la sociedad, y es, pasado ya el tiempo necesario para calmar las pasiones, debemos como academia dar una respuesta seria, imparcial, dirigida no a sancionar personas o instituciones, sino a evaluar seriamente lo que ocurrió con el caso peruano y la pandemia, y especialmente con la vacunación. Hemos nombrado una serie de comités transitorios, uno de ellos para ver este problema de la vacunación, que han sido conformados con académicos y con personalidades no miembros de nuestra institución, nacionales y extranjeros, que nos han ido entregando sus recomendaciones, especialmente en las áreas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Estos documentos serán entregados al Ministerio de Salud, a las facultades y escuelas de medicina apoyados por ASPEFAM y a las sociedades médicas científicas. Están ya varios de estos documentos en la página web de nuestra academia. Y quiero cumplir con un sentimiento profundo de agradecimiento, personal e institucional, a las personas
que han contribuido y siguen contribuyendo a conformar estos comités transitorios. Voy a permitirme nombrar en detalle a cada uno de ellos como muestra de nuestro agradecimiento. El Comité de Ensayos Clínicos en Países en Desarrollo de la Academia Nacional de Medicina está referido a la pandemia y a la vacunación. Está constituido por el doctor Claudio Lanata de las Casas, quien lo preside, los académicos asociados Ernesto Bancalari y Teresa Ochoa, y una serie de distinguidas personalidades mundiales que nos darán la tranquilidad de una mirada externa y libre de pasiones. Y voy a permitirme nombrarlos. La doctora Hannah Honiken, que es miembro del grupo de expertos de estrategia e inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. Es miembro del comité científico de una facultad de medicina en Helsinki, Finlandia. El profesor Shavit Madhi, también miembro del grupo de expertos de estrategia e inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Norman Baylor, que ha trabajado 20 años en la FDA, es un experto en vacunas, licenciamiento y estrategias. Es presidente y CEO de Biologics Consulting Group en Estados Unidos. El profesor Charles Weiger, experto en la ética de ensayos randomizados, filósofo, la Universidad de Western University en Canadá. La profesora Catherine Edwards, directora del programa de investigación de vacunas de la Universidad de Vanderbilt. Y la profesora Ruth Faden, iniciadora de bioética en la Universidad Johns Hopkins y fue directora del Instituto de Bioética Berman de la misma universidad. Este grupo de personas trabajará un documento, está trabajando ya un documento que nos será presentado y que no va a incluir nombres ni de personas ni de instituciones. La academia ha tenido mucho cuidado en tomarse el tiempo para no incluir en sanciones. No se trata, como lo dijimos desde el primer día, no se trata de sancionar, pero sí se trata de que las experiencias que tuvimos en la pandemia, donde fuimos el primer país en morbilidad y en mortalidad, donde tuvimos problemas con las vacunaciones, nos sirva de ejemplo para que no solamente en el Perú, sino en distintos países, nos sirva de experiencia de cómo podemos hacer mejor las cosas. Tenemos otros comités extraordinarios transitorios, grupos de trabajo, y quiero por eso reiterar también el agradecimiento. El grupo de trabajo de salud mental, presidido por el doctor Renato Alarcón, tiene como integrantes al doctor Javier Saavedra, al doctor Francisco Bravo, a la doctora Silvana Sarabia, la doctora Ives Luna, el doctor Jeff Arcaya y el doctor Walter Castillo. Ellos muy rápidamente y después de un largo trabajo y laborioso trabajo, nos han hecho entrega de su documento de salud mental. Estos grupos de trabajo tienen el encargo de tratar aspectos de promoción de la salud y prevención de enfermedad. No van a tocar temas de tratamiento, de diagnóstico, de pronóstico. Esto es promoción y prevención. Esto es la medicina moderna, la medicina del futuro. El grupo de trabajo de reumatología trabaja osteoporosis, dirigido por la académica de número, la doctora Graciela Alarcón, que ha tenido como componentes y entregaron también su trabajo sobre osteoporosis, el doctor Luis Villar de la Universidad de Puerto Rico, los doctores Juan Angulo, Armando Calvo, Osvaldo Castañeda, Manuel Ugarte, José Alfaro de Perú, y el doctor Guillermo Ponce Estel del Centro de Enfermedades Reumáticas de Rosario en Argentina. El grupo de trabajo de cáncer, también en promoción y en prevención, ha sido liderado por el académico de número, doctor Carlos Vallejo Sologuren,
Ha tenido como integrantes al doctor Luis Pinillos Ashton, doctor Jorge León Chon, doctor Henry Gómez Moreno, la doctora Silvia Necio Sub y el licenciado Abel Limache. Ellos también nos han hecho llegar el documento con respecto a estos temas de cáncer. Otro grupo de trabajo importante ha sido el grupo de trabajo sobre obesidad y diabetes. Y eso nos han hecho llegar 2 documentos separados, uno sobre diabetes y otro sobre obesidad, dirigido por el doctor Jaime Villena y como integrantes al académico honorario doctor Eduardo Pretel y al doctor Erland Manrique como externo. Hemos tenido también un grupo de envejecimiento en el adulto mayor, presidido por los académicos de número Luis Varela y el académico asociado Eduardo Penny. Ha tenido como integrantes a la doctora Tania Tello de Perú, el doctor Luis Cámara de Argentina, el doctor Felipe Melgar de Bolivia y el doctor Alberto Ruiz Cantero de España. Hace poco nos han entregado también su documento. Hemos tenido un grupo de trabajo de atención primaria, presidida por la doctora Lucy López, cuyos integrantes han sido el académico emérito Carlos Bustíos, el académico de número Alejandro Llanos, los académicos asociados Jorge Alarcón y además los doctores Pedro Brito y Alfonso Niño. Han presentado ya su documento y vamos a hacer un simposio especial sobre este tema de atención primaria y vamos a invitar a los exministros de salud que están cerca de la academia y que nos acompañan frecuentemente para analizar este documento importante que debe llegar al Ministerio de Salud. Un grupo de hipertensión arterial está dirigido por el doctor Carlos Ruiz y tiene como integrantes a la doctora Victoria Armas, doctor Fernando Gamio, doctor Félix Medina, doctor Martín Salazar, el doctor Miguel Reyes, el doctor Dwight Velázquez y el doctor Agustín Isa. Están muy próximos a entregar su documento final. Mi agradecimiento profundo, personal e institucional, a todas estas personas que gratuitamente han empleado su tiempo, su experticia y su cariño para que el Perú tenga documentos actualizados y que sean útiles a la población. Porque estos documentos tienen 2 aspectos. Uno muy profesional, dirigido a las autoridades, y otro yendo más coloquialmente a las personas, no profesionales, pero que se benefician de conocimiento, de promoción de salud y de prevención de enfermedad. Cambiando de tema, quisiera recordarles que Stephen Hopkins ha dicho que cada aspecto de nuestras vidas será transformado por la inteligencia artificial y podría ser el evento más grande en la historia de nuestra civilización. El término inteligencia artificial suele definirse como la capacidad de un programa informático para realizar tareas o procesos de razonamiento que solemos asociar a la inteligencia en un ser humano. A menudo tiene que ver con la capacidad de tomar una buena decisión, incluso cuando hay incertidumbre o vaguedad, o demasiada información para manejar. Y la medicina está llena de incertidumbres. Incertidumbres cuando hacemos un diagnóstico. Y a veces decimos presunción diagnóstica, porque no tenemos el diagnóstico completo. Incertidumbres en la fisiopatología y entender cómo cambian el funcionamiento de los órganos y de los sistemas en la enfermedad. Por supuesto, incertidumbres en la terapéutica. ¿Qué escogemos? ¿Qué es mejor? Incertidumbres mucho mayores en el pronóstico, cuando no necesariamente somos capaces o tenemos los elementos de juicio para poder establecer un pronóstico con mucha rigidez. Y entonces la inteligencia artificial se ha propuesto como una solución a estas incertidumbres. Hay muchos ejemplos de inteligencia artificial en nuestras vidas actuales, que muchas veces ni conocemos. Siempre que compramos algo con una tarjeta de crédito,
un algoritmo de inteligencia artificial? ¿Aprueba o no aprueba esa transacción? Cuando usamos el GPS en nuestro automóvil para dirigirnos a alguna dirección que nos lleva mucho más fácilmente, es inteligencia artificial. Los filtros de spam que nos llegan en los correos son producción de inteligencia artificial. El servicio de traducción de Google, que hoy día puede traducir más de 70 idiomas, se basa en el aprendizaje automático estadístico, que es parte de la inteligencia artificial. La capacidad de reconocimiento facial de nuestras cámaras, que generalmente se muestra como un rectángulo cuando hablamos y responde normalmente de forma útil, se basa también en algoritmos de inteligencia artificial. Y por supuesto está toda la rama de la robótica, que se asocia más fácilmente con la inteligencia artificial debido a la imagen icónica de los robots humanoides que hacen que parezca que los humanos han sido reproducidos artificialmente. No cabe duda entonces que el futuro es prometedor y que se acercan importantes avances que mejorarán la interacción entre el médico y el paciente. Pero este progreso traerá también, y está trayendo también, varios interrogantes y cuestiones éticas por resolver. Puntualmente, dicen los expertos, se requiere un equilibrio entre la innovación y las demandas de los consumidores por un lado y los marcos regulatorios y de calidad por el otro. Los esfuerzos entonces deberán dirigirse a traspasar las barreras organizacionales, como el rediseño de los procesos clínicos, económicos, formas de pago y reconocimiento de los profesionales involucrados, y obviamente legales, determinación de responsabilidades de acuerdo, por supuesto, a las normativas de cada país. Estos son entonces aspectos que actualmente limitan la implementación y no tanto los tecnológicos, lo cual ha quedado evidenciado en la reciente aceleración en la transformación digital desarrollada como respuesta a la pandemia. Pero asimismo, tenemos primero que confiar en los nuevos procedimientos y con el tiempo necesario para evaluar en profundidad, revisar los aspectos éticos de cada técnica innovadora. Los grandes cambios también deben ser revisados. Si no, recordemos la gran innovación de la bomba atómica y sus consecuencias físicas de pérdida de seres humanos y de incertidumbres éticas en su aplicación. Y la inteligencia artificial está participando ya en la atención médica y en la educación médica. Y eso será parte de nuestras jornadas regionales que se llevarán a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre en la ciudad de Chiclayo. Aprovecho para agradecer a nuestro decano nacional y al decano regional de Chiclayo por brindarnos las facilidades de su local, que estarán dedicadas en la mañana a educación médica y en la tarde del jueves y viernes a actualización médica para los médicos más jóvenes del país. ASPEFAM, que es la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, entidad que agrupa a las facultades y escuelas de medicina, coorganiza con nuestra academia esta actividad y nos ha ayudado a tener como participantes a los doctores Marcos Núñez, presidente de la Federación Panamericana de Facultades de Medicina y decano de una Facultad de Medicina de la República Dominicana, al doctor Óscar Mujica, asesor regional de la OPS con sede en Washington, D.C., y al doctor Javier Santa Cruz, profesor de la Universidad Autónoma de México y secretario general de la Asociación Latinoamericana de Facultades de Medicina. Firmaremos, en el marco de este evento en Chiclayo y con la presencia de nuestra Junta Directiva y de los decanos miembros de la Junta Directiva de ASPEFAM, un convenio de 5 años de duración que firmaremos con el doctor Luis Podestá, presidente actualmente de ASPEFAM. Mi agradecimiento a él y al doctor Manuel Núñez, secretario de ASPEFAM, por la ayuda recibida
y esperamos que podamos seguir trabajando conjuntamente en la educación médica, uno de los importantes pilares del interés de nuestra academia, junto con la investigación, la ética y el ambiente. Estas actividades de nuestra academia han incluido, ya no tengo el tiempo para describirlas en conjunto, las conferencias sobre ética y desarrollo humano, las tertulias académicas, las reuniones culturales con las academias de cirugía, de lengua, de historia y de ciencias, academias con las que hemos acordado realizar un evento conjunto en el mes de mayo del año 2023. Hemos tenido las sesiones de incorporación de académicos asociados, los doctores César Gutiérrez, Eduardo Salazar Lindo, Santiago Saco y Luis Concepción, y ceremonias de promoción a académicos de número, a los académicos asociados Jesús Chirinos, Pedro Mendoza, Sergio Ronceros, Patricia Campos, y en estos 2 meses siguientes, la incorporación de los doctores José Luis Calderón y Jorge Alarcón. Mi agradecimiento a todos, miembros de nuestra Junta Directiva, académicos de todas las categorías y profesionales y amigos que con gran desprendimiento nos han acompañado o participado activamente en nuestras actividades de este año 2022. Sin embargo, quiero insistir que requerimos el compromiso de los que ingresan y de los que están ya en la academia para asegurar que nuestra institución tenga la vigencia indispensable como entidad asesora de los poderes del Estado en asuntos de nuestra profesión. Quisiera terminar parafraseando a René Descartes, quien decía: pienso y luego existo. Esta frase se ha modificado últimamente en su interpretación y ahora se dice: pienso y luego soy. Y les insto a nuestros académicos con el mayor afecto a que practiquen e interioricen esta frase: pienso y luego soy académico, y todo lo que esta frase significa. A todos ustedes, mi afectuoso agradecimiento por haber realzado esta ceremonia con su gentil asistencia. Muchas gracias. Señoras y señores, el programa de esta ceremonia ha concluido. Invito al señor presidente de la Academia Nacional de Medicina a levantar la sesión. Se levanta la sesión. Distinguida concurrencia, agradecemos su presencia y los invitamos al cóctel que se servirá en los jardines del colegio. Con su venia, señor presidente, y miembros de la mesa de honor, los invitamos para la foto protocolar. Buenas noches.